nombre es Teodoro Wiesengún Adorno. Nací en 1903 en Frankfurt de Main. Soy un filósofo, sociólogo y musicólogo alemán destacado por la teoría crítica a la sociedad y la escuela de Frankfurt, corriente filosófica surgida en el entorno del Instituto Social de la Universidad de Frankfurt. Mi padre fue Oscar Alexander Wiesengún, quien era comerciante de vinos, y mi madre era María Selvaya Adorno, quien era soprano lírica. En 1922 me gradué en la Universidad de Frankfurt en filosofía, y más tarde en dicha universidad, en 1931, obtuve un doctorado a través de un trabajo de Kierkegaard. Mi vida profesional se desarrolló dando clases de filosofía y sociología en la universidad de la cual me gradué, hasta que me vi obligado a exiliarme de mi país debido al ascenso del nazismo que estaba subiendo. Tuve que emigrar a París, posteriormente a Oxford, Inglaterra, y finalmente a Estados Unidos. Entre los estados en los que fui en Estados Unidos fue Nueva York, Los Ángeles, Berkeley y Princeton. En cuanto terminó la guerra, regresé a Europa, y para 1950 reanudé mis clases de filosofía y sociología en la Universidad de Frankfurt. Mis obras más reconocidas son el collage de aforismos titulado Mínima Moralidad, que se publicó en 1951, el proyecto sociológico de la personalidad autoritaria, publicado en 1950, y finalmente mi más grande obra, La dialéctica negativa, en 1966. La dialéctica de la Ilustración la escribí junto con Max Horkheimer en el año de 1944 y fue publicada en 1947 en una pequeña editorial de Ámsterdam. El objetivo principal de la dialéctica de la Ilustración es comprender por qué la sociedad, en vez de crear un estado verdaderamente humano, se pierde en un nuevo género de barbarie. Para analizar todo esto, tuvimos que hacer y profundizar el concepto de la razón, en el cual se llegó a la conclusión de que en él participaban dos ideas por igual: la liberación y la dominación. El núcleo fundamental de todo esto es la crítica al proyecto ilustrado, concebido como el dominio a la naturaleza. De acuerdo con esta tesis, los excesos de la razón le han dado total prioridad absolutamente a la razón instrumental. Es decir, le dan prioridad absoluta a las cosas del medio, entre ellas la tecnología, los servicios administrados, entre otros, lo que hace que nos
lo que hace que no veamos realmente el fin esencial que estos tienen. Y que el hombre ya no las pueda perseguir. Y además de que subordina al ensalzar toda esa razón. Mi más grande, la dialéctica negativa, que la publiqué en 1966, es el reflejo total de la postura filosófica que yo tengo en relación con la historia de la filosofía. Tratar de salir de ese esquema hegeliano clásico que el diálogo de entre dos fuerzas opuestas lleguen a una síntesis conciliadora. Eso no, sino que quiero hacer hincapié en los detalles negativos, en los aspectos que nadie ve, que nadie nombra, en las fuerzas del desfavorecido. Con esto ya no estamos hablando de una dialéctica tradicional, si acaso neutra, pero más bien se inclina a un solo lado de la balanza. Sobre todo busco desvanecer en la fuerza y el contenido que tiene la síntesis y la antítesis, con lo cual, con la línea marcada de mi colega Walter Benjamin, el cual apela totalmente el avance trascendental en la línea lógica de la dialéctica tradicional. La insolubilidad de algo se crea a partir de la reflexión de la filosofía y a partir del análisis verdadero de la razón. Todo pensar, incluso el ser, debe estar basado en algo o en alguien, en alguna cosa. Esto es importante ya que no podemos eliminar el pensamiento abstracto que se crea a partir de una realidad totalmente distinta a la realidad en la que se produce abstracción. Podemos dibujar un objeto en nuestra mente e imaginar, suponer que es un corpus absoluto y que de ese mismo objeto partirá y lo hará infinito en el pensamiento. De esta línea crítica del idealismo, Fichte, por creer que al desarrollar esa abstracción se va a librar de lo que lo abstrae, y aunque lo destierre de su país natal, no lo aniquila en sí mismo. El pensamiento no puede estar sin sus pensamientos. Es decir, el pensamiento no puede separarse de lo pensado. Y esto en muchas ocasiones causa contradicción contra el mundo. Lo cual la dialéctica es una forma de entender estas contradicciones. Para ello, la dialéctica hace una crítica de toda la razón. Cuando se nos sobrevienen las contradicciones.
Mi obra póstuma, la teoría estética, es solamente el reflejo, muestra que hay una filosofía finita y abierta a cualquier cosa, tratando de no quedarse en un sistema dogmático, de no cerrarse a un sistema dogmático. Morí finalmente el 6 de agosto de 1969 por un infarto agudo de miocardio.